De una vez les aviso que esta sesión va a ser grabada y va a ser subida a YouTube con el ánimo de divulgar este contenido con más personas. Sean todos muy bienvenidos a esta Escuela de Formación Mediática que hace parte del proyecto Narrativas Mediáticas de la Guerra en Colombia, que es un proyecto que está ejecutando el Centro de Estudios Estanislao Zuleta y que fue ganador pues, del convenio que ofrece el Ministerio de Cultura, el Ministerio de las Culturas, como parte pues, del apoyo que hace a, a las diferentes regiones. Eh, con este proyecto lo que nosotros pretendemos es hacer una mirada crítica al pasado, específicamente pues conflictivo de Colombia, desde una perspectiva que indague por cómo ese pasado nos fue transmitido a la mayoría de los colombianos eh, por mediación pues, de los grandes medios de comunicación y cuál, digamos, puede llegar a ser el impacto que tuvo en tanto como el mismo, como la misma Comisión de la Verdad lo indica pues en su informe, eh, hay sesgos en esta transmisión de la información. De manera específica, esta escuela de formación mediática tiene el objetivo de formarlos a ustedes, por lo menos en algunos criterios teóricos y prácticos del análisis de la información que corre por las redes sociales y que se transmiten a través de los medios de comunicación. No importa pues si son grandes, medianos o pequeños. Eh, y para ello contamos pues con 5 profesores que darán 5 clases diferentes, cada una de ellas atendiendo, digamos, a un objetivo específico que cumpla este objetivo más macro, el de hacer nuevas herramientas del análisis eh, de la información y de las comunicaciones a propósito de este tema en específico como el conflicto armado en Colombia. Esa primera clase la va a inaugurar entonces Fernando Pérez, que es estudiante de pedagogía de la Universidad de Antioquia y miembro del periódico Desde Abajo y la editorial pues también Desde Abajo. Como les comentaba yo en un correo que les hice llegar, el- la idea pues de este primer acercamiento es que veamos el estado actual de la distribución de la propiedad de los medios de comunicación en Colombia y con la relación que guarda esta distribución pues con otros sectores económicos que son muy importantes pues también en el país. Esto con el ánimo de que en la segunda clase, que la dará Sara Daniela Quintero, quien es historiadora de la Universidad Nacional, nos acerquemos al concepto de esfera pública, un término específicamente moderno, y la formación de esa esfera pública en Colombia en términos históricos, con la mirada pues, que nos está ofreciendo Fernando hoy como en el horizonte, en el sentido pues, de que nos hagamos las preguntas de qué tan democrático resulta siendo pues, este espacio que se supone pues, que esa es una intermediación, el de la esfera pública, entre la sociedad civil y la sociedad política. Quiénes pueden participar, cómo se tiene acceso, bajo qué condiciones, eh, quienes participan, bajo qué intereses lo hacen, etcétera, etcétera. Con este terreno ganado en las 2 primeras sesiones, iremos a una tercera en la que ya se verá específicamente un momento coyuntural y digamos que se verá en la práctica ya la aplicación de estos términos y de estos conceptos. Y ese momento coyuntural fue pues, el del plebiscito del gobierno Santos en función pues, del acuerdo de paz con las FARC. La pregunta que nos responderemos ahí es, ¿cuál fue la participación de los medios de comunicación en tanto agentes privilegiados de la esfera pública colombiana en un momento pues tan importante como el que se vivió en ese momento en el plebiscito? Después de esa clase, iremos
a otro momento que sería posterior y analizaremos ya las narrativas mediáticas de, de otro momento importante dentro de las negociaciones de paz, pero ahora con el ELN entre el 2015 y 2018, si no estoy mal. Por último, tendremos una clase de Estefanía Veloz, quien hace parte de Canal Red Latinoamérica y de la base Latinoamérica, es una de las presentadoras, en donde ella nos dará eh, una pequeña sesión a propósito pues de lo que es su trabajo y cómo lo realiza, es decir, el análisis mediático. Eh, bueno, mi nombre es Santiago Piedradita, yo soy el director del Centro de Estudios Temblado Zuleta. Les agradezco mucho su presencia el día de hoy, espero que se animen a hacer todo el recorrido con nosotros. Yo voy a estar aquí para cualquier duda que tenga o cualquier necesidad que tenga Fernando. Mm, En términos metodológicos, les pido por favor que no enciendan la cámara si es que solamente están escuchando. Esto pues debido a que somos ya 43 personas y si todos encendemos la cámara puede haber pues problemas con la transmisión. Eh, También pues si tienen alguna pregunta la pueden poner en el chat, si se puede formular de manera fácil, de manera escrita, la pueden formular en el chat y al final podemos recogerlas pues y Fernando hará mención de cada una de ellas. Si ya tienen alguna pregunta pues muy específica o algo parecido, pueden alzar la mano y ya Fernando también les dará la palabra para que lo hagamos con mucho orden, por favor. En el chat también les dejé, como les indicaba, un formulario para que por favor lo llenen, dado que como esto es un proyecto que está apoyado por el Ministerio de las Culturas, nosotros debemos de hacer un informe respecto pues, a las personas que fueron beneficiadas. Entonces les agradezco por favor que lo llenen, no les toma más de un minuto. Listo, Fernando, entonces ya vos me dirás si necesitas que te ayude con la presentación o pudiste solucionar. No, yo creo que lo pude solucionar, ya me da. Listo, entonces los dejo con Igual, Fernando. muy buenas noches. Mi nombre es William Fernando. Bueno, normalmente me dicen Fernando, me pueden decir de las dos maneras. Participo del proyecto editorial Desde Abajo desde hace ya casi 15 años y tenemos en este momento el privilegio de iniciar esta escuela de formación mediática. Y bueno, qué más que aprovechar esta ocasión para precisamente ahondar en temas que como medios alternativos nos parece de primer orden, en tanto nos permite un poco analizar el escenario en el que estamos jugando, en este caso el terreno mediático. Vamos a procurar hablar un poco de lo que son la concentración de los medios. Voy a presentar un momentito. De pronto en algún momento le quito la cámara, pero bueno, progresivamente le iré compartiendo nuevamente. Santi, ¿me confirmas ahora si se ve la presentación? Sí, ahí la estamos viendo en Canva. Eso. Ya ahí se ve, ¿cierto? Sí, ahí está en pantalla completa. Bueno, eso. No son muchas las diapositivas, pero ahí intentaré irles desarrollando cada uno de los tres puntos que son los que componen, digamos, que esta presentación. Entonces, digamos que en un primer momento lo que me propongo es contarles un poco por qué es importante hablar de esto de la concentración mediática, de la concentración mediática en Colombia, que entre otras cosas es cómo desarrollar o digamos que hacer algunos comentarios a grandes rasgos sobre una imagen muy famosa que ahora la van a ver, ¿cierto? Que es la típica imagen en la que hay tres grupos, a veces cuatro, de familias o, bueno, sí, grupos económicos más bien, y sus respectivos medios alrededor. Y en un tercer momento, lo que vamos a procurar es mirar lo que serían los medios alternativos, o en este caso, pues,
por decirlo así, los otros que nos estamos como jugando un pedacito en las narrativas, ¿cierto? En este caso, pues claro, mostrando un poco la desproporción allí. Bueno, entonces, inicialmente, en un momento, ahí sí ven bien la presentación. Sí, ya te saliste de la... No, ahí ya no la estamos viendo. Espérese. Eso, ahora sí. Listo, Sí, ahí no la estamos viendo. Ahí la estamos viendo, pero no en listo. pantalla completa. Voy. Ahí sí. Sí, exacto, ahora sí. Listo, bueno. Inicialmente, bueno, allí digamos que hago referencia a tres autores que se piensan mucho este tema de la concentración mediática y quizás los escoja a ellos porque abordan el tema no con un interés técnico o algo así, sino tratando de abordar un poco los retos que tienen los medios comunitarios o los medios alternativos. Entonces, cuando uno quiere hablar un poco de lo que son las apuestas por unas narrativas, en este caso puede ser de cambio, de paz, y uno se encuentra que hay una resistencia o hay unas narrativas en hacer apología a la guerra o que se resisten a ciertos cambios, entonces es un imperativo o es una necesidad hacer, digamos que, hola, hacer esta introducción o este primer análisis de lo que son la concentración de los medios. Entonces, bueno, inicialmente, digamos que hablar de concentración mediática es hablar de poder. Cuando unos pocos grupos económicos controlan la mayoría de los medios de comunicación en un país, lo que está en juego no es solo la información, sino la posibilidad de construir una ciudadanía crítica, informada y diversa. En este caso, la concentración impide acceso a múltiples voces y perspectivas y favorece, en cambio, pues intereses particulares y reduce la democracia a una simulación donde lo que circula es un relato único, digamos que funcional a las élites. Aquí apoyándonos en unas citas como las que tiene Manuel Chaparro, pues la concentración informativa es una forma sofisticada de dictadura cultural, diría Chaparro. Y otro autor que viene escribiendo mucho sobre el tema de los medios de comunicación, que es Ignacio Chávez, que nos dice que el derecho a la comunicación está subordinado al derecho a la propiedad. Es decir, pareciera que los que tienen mucho dinero, caso de Elon Musk, pueden darse el gusto de comprarse el medio que quieran, ¿cierto? Eh, y bueno, y finalmente este autor de Scherzer, que básicamente nos habla ya un poco de lo que es la mediocracia y en la que los ciudadanos básicamente terminan diciendo lo que los medios piensan. Un ejemplo de esto puede ser lo que ocurre con quienes escuchan la radio, no sé, sea la W, la FM, la que sea, todo el día. Y cuando están en una conversación con otras personas sobre un tema político, casi que terminan recitando lo que en esa emisora dicen día a día, día a día. Y bueno, pareciera que estuvieran es, hablando como normalmente en este caso, el periodista o el que dirige el programa de radio, es decir, hablan en esos mismos términos. Bueno, en ese sentido, digamos que la comunicación no es neutra y se termina convirtiendo en un campo de disputa. Es un espacio donde se libran batallas por el sentido, la memoria y el futuro. Por eso es fundamental pues, denunciar cuando los medios actúan como actores políticos y económicos pues, alineados con unos intereses empresariales y no como garantes del derecho a la información, que es como muchas veces pues, se quiere mostrar. Quizás hoy no voy a alcanzar a detallar eso, cómo se manifiesta, pero precisamente la invitación un poco de esta escuela es a que pudiéramos durante todas estas sesiones ver cómo se manifiesta eso. En este caso en concreto, cómo hay unos intereses que estaban en juego cuando hablábamos, por ejemplo, de lo que era el conflicto en Colombia, muchas veces llegándose a negar, o cuando habían apuestas por hacer procesos de paz, casi que unas narrativas muy en contra de lo que pudiera ser el proceso con la entrega a los subversivos o al terrorismo por parte
quienes gobernaban a estos, ¿sí? Entregando el país básicamente. Entonces, digamos que, bueno, ahí podemos ver que no hay una neutralidad y en ese caso, pues esto de hablar de concentración mediática no es algo netamente técnico, es porque como acabo de decir, pues implica hablar del poder, implica hablar de la democracia y de derechos colectivos. Y bueno, y entre otras cosas, porque la concentración mediática debilita la pluralidad informativa. Entonces, es como si habría un único relato. Bueno, ahora sí, continuando al otro puntito, que es un poco más denso. Yo quisiera primero hacer como un ejercicio. Es que quiero a la vez ver el chat, por eso a veces saco acá esto. Si escribimos en el chat, en la última semana, como ha estado moviéndose un poco la cosa política, como es normal en los últimos tiempos en el país, quisiera que me escribieran ahí en el chat qué fuentes consultaron o cómo se enteraron de ciertas noticias recientes. Podría ser si la consulta pasaba o no pasaba, si se llegaba a una conciliación, la visita de Petro a Medellín, cómo va la investigación con el atentado al presidenciable. Si pudiéramos hacer el ejercicio de que ustedes escribieran en su chat si utilizaron un medio informativo, ¿cuál fue? Si pudieran escribirme allí. A ver si hacemos un pequeño sondeo ahí en el chat. Bueno, hay redes sociales, Colombia Informa, alternativos, influencers, Noticias 1, RTBC, Podcast, Señal Colombia, Caracol, Cofradía para el Cambio, DW, El Espectador, RT, bien, bien. Ahí hay mucho. La Base, Noticias 1. Fuente inicia en redes sociales, después confirmo por periódicos o páginas web. 100, RTBC, Señal Colombia, Los Alternativos, RTBC, Canal Red. Me gusta lo que estoy viendo. Porque eso nos va a servir para un ejercicio que es el que ahora les quiero comentar en términos de lo que tiene que ver con la concentración de medios. Porque muchas veces, por ejemplo, quienes están acá claramente no se dejan llevar por lo que el buscador casi siempre sugiere, pero es un ejercicio interesante en tanto nos permite contrastar qué ocurre cuando nosotros efectivamente tenemos una mirada direccionada a unas fuentes que nos dan cierta confianza y no en lo que se nos sugiere, ¿cierto? En lo que digamos que más paga pauta o en lo que más se viraliza o en lo que, bueno, digamos que ocupa casi que toda la parrilla, que en este caso son los medios nacionales, sea a través de la pantalla de su televisor y si no, de igual manera en redes. Entonces, digamos que voy a volver a presentar. El país de España, qué bueno mencionar el país de España, ahora les voy a comentar algo. Voy a volver. Entonces, digamos que en Colombia casi siempre hemos hablado como de tres grupos económicos que concentran la gran, no voy a decir la gran cantidad, es una gran minoría de medios de comunicación. Es decir, uno podría decir, ay, ahí están la mayoría de medios. No, ahí están los medios más influyentes o los medios que más tienen, digamos que alcance. Pero eso no quiere decir que ahí estén la mayoría. ¿Sí? La mayoría más bien están marginados, ¿sí? Están secundados. Y aquí es donde viene lo importante de hablar de esto de la concentración de medios, y es por qué si existen tantos medios, unos tres grupos económicos, aunque ya pudiéramos agregar un cuarto con los Iliski que compraron Semana, pero digamos que estos tres son los que tienen un alcance de más del 80% de lo que es las narrativas o lo que es la información en Colombia.
Es decir, estos tres grupos casi siempre resaltan y por eso seguimos poniendo los mismos tres, todavía no incluimos el cuarto, porque a grandes rasgos estos tres casi que se llevan toda la torta en lo que tiene que ver con el flujo de información. Y digamos que esto hace que pues el panorama en Colombia esté un poco crítico, ¿no? Porque la concentración está en manos de unos pocos conglomerados, ¿sí? Empresariales, grupos que no solo controlan medios de televisión, prensa, radio y digitales, sino que son dueños de sectores estratégicos como la banca, la alimentación, la construcción, el transporte, la agroindustria y los seguros. Digamos que en esta conexión entre medios y grandes capitales se compromete seriamente la independencia editorial y pone en duda la imparcialidad de la información que consumimos a diario. Más allá de que obviamente aparezcan directores editoriales diciendo que es que Ardila Lule o Sarmiento Angulo o el Grupo Santo Domingo no les dice a ellos qué decir y qué no decir, pues ya luego nos daremos cuenta que efectivamente en términos de las narrativas sobre asuntos muy importantes sobre la política nacional, pareciera que están muy alineados y cuando uno hace un balance final, pues terminan favoreciendo a los dueños de casa. Bueno, además, aunque el país ha experimentado, digamos que una expansión al acceso digital, esto no ha garantizado la democratización de la palabra. Es decir, la misma estructura que concentran la propiedad de los medios tradicionales se ha adaptado al entorno digital. Y esto permite que pues, se posicionen sus marcas pues, a través de unos algoritmos, pagando pauta y manteniendo, digamos que de esta manera su hegemonía. Porque si algo ocurrió es que iniciando el siglo XXI, gracias a muchos movimientos que tomaron las redes y organizaron algunas movilizaciones, o bueno, hubo un activismo grande en lo digital, pues casi que muchos aventuraron a decir que básicamente había llegado la era o el momento de la democratización de la información. Pero eso no necesariamente ocurrió. Digamos que como para hacer énfasis allí en lo de los principales grupos económicos y sus medios, el grupo Sarmiento Angulo, que tiene mucha inversión en un sector estratégico que es la banca y la infraestructura, a su vez posee medios como City TV y El Tiempo. Ardila Lule, que sabemos que tiene acá el monopolio del azúcar, incluyendo grandes ingenios y pues Postobón, también tiene inversiones en el sector automovilístico y bueno, posee nada más y nada menos que RCN Televisión y diarios como La República. En el caso del Grupo Santo Domingo, que entre otras cosas se hicieron con uno de los lugares que, o perdón, con un negocio redondo para ellos que les permite que la mayoría de la gente vaya a mercar a esos lugares que son los de uno, pero bueno, también tienen inversiones en logística y en cine. Ellos, entre otras cosas, pues son los dueños de Caracol TV, no de Caracol Radio, porque Caracol Radio pertenece a los mismos dueños del País, de España. Y bueno, además de Caracol TV, el Grupo Santo Domingo también tiene la Blue Radio, por ejemplo. Los que estoy mencionando como medios los estoy haciendo adrede porque ahora voy a comentarles algo. Y bueno, y como les había comentado, pues el grupo Gilinski que se había hecho, bueno, hace un tiempo se hizo con Semana y entre otras cosas también con El País, pero de Cali. Y bueno, esto recientemente con inversiones, bueno, han tenido inversiones en la banca y bueno, recientemente se hicieron como grupo mayoritario de Nutresa. Aquí hay algo muy particular y es que estos grupos económicos que están acostumbrados a hacer inversiones en sectores muy estratégicos, uno diría, bueno, digamos que se hacen inversión en un medio porque hay cierta rentabilidad económica. Y no, no es así. Digamos que los beneficios de hacerse con un medio, a lo de Elon Musk, vengo y me compro este medio porque quiero y tengo plata, es el alcance que puede tener en términos mediáticos, es decir, en términos de defender X o Y posición. ¿Por qué lo digo? Porque efectivamente casos como el de RCN nos muestran que en un par de años se pueden perder 20.000 millones de pesos, pero la organización Ardila Lule pues inyecta recursos y hace que el canal siga funcionando. Y no, no es porque, como dicen los directores editoriales de esos canales o de esos medios, quieran seguir garantizando un empleo y no quieren dejar sin empleo a muchas personas,
sino porque efectivamente les es rentable en otro sentido, no es precisamente en el económico, o al menos no directamente. Por ejemplo, el tiempo ha tenido años de pérdidas millonarios y pues ha recibido ayuda financiera para poder recuperarse. Y pues digamos que en este caso la posesión de los medios cumple una función estratégica para la defensa de intereses políticos y empresariales que no necesariamente son económicos. Ahora, lo que quería comentarles un poco en términos de lo que ha sido el auge de las redes. Y es que, por ejemplo, a pesar de que el papel o los medios impresos cada vez han tenido, digamos que menos salida o menos posibilidades, sobre todo después de la pandemia, cuando el papel se hizo más difícil de adquirir o al menos no estaba bajo costo, y demás, porque también mucha gente migró a tener que informarse ya no por medios impresos, sino netamente por medios digitales, pues nos habría como, a algunos nos habría como la ilusión de que pudiera esto marcar una posibilidad de que medios que históricamente han sido marginados, pues se visibilizaran un poco más. Pero digamos que no es tan así porque los resultados más recientes nos muestran un poco una mirada diferente. Al final, yo creo que podríamos dar la posibilidad allí para que quienes de pronto quieran alguna fuente o algunos estudios que hemos consultado, pues los podamos compartir como por correo, ya que son algunos archivos. En el caso concreto, me voy a referir a uno que se llama Comscore, en el que nos muestra, por ejemplo, cómo a la hora de buscar... bueno, yo quiero hacer una diferenciación, una aclaración primero. Eh, Más del 90% de los colombianos utiliza un buscador llamado Google. Y ese buscador, entre otras cosas, cuando tú buscas cualquier asunto de la vida nacional, pues arriba pone unas sugerencias de noticias. Casi siempre esos medios que aparecen allí nunca van a ser, por ejemplo, el periódico de abajo. Casi siempre son Semana, El Espectador, La Blue, El Colombiano, dependiendo de la ciudad en la que uno esté, le mostrará más unos que otros. Pero digamos que por sí allí se hace como una sugerencia. Y ya luego, cuando nos vamos un poco a los estudios, pues nos muestran que en el caso de las noticias o la información que buscan las personas en las redes, uno de los canales más consultados, o el canal más consultado, en este caso, bueno, página web, es de un periódico, ¿sí? O sea, originalmente es impreso y que entre otras cosas pertenece a la organización Luis Carlos Sarmiento Angulo, que es El Tiempo. Posiblemente allí en el chat, sí, por eso lo hice la pregunta adrede, en el chat no vimos ninguno que dijera El Tiempo, pero resulta que El Tiempo es uno de los más consultados en el país. El 43% de las personas termina en algún momento, cuando busca información, leyendo El Tiempo. Y le sigue casualmente Semana, que muchos podrán decir es horrible, es terrible, sí, pero hay un 22% de la población que lo utiliza como recurso para poderse informar. Luego le sigue El Espectador y bueno, por allí también se cuela Publimetro, ¿sí? Y Las Dos Orillas, también un poco por allí. Pero quería un poco, era hacer referencia a que El Tiempo, Semana y El Espectador, aun cuando son medios impresos, o al menos así surgieron como medios impresos, ahora un poco con estos cambios con este cambio a las redes, pues lo que se ha visto es que mantienen una tendencia favorable para ser leídos. Estamos hablando de que pertenecen precisamente a los mismos tres grupos económicos a los que vengo haciendo alusión. Eh, Ahora me gustaría que de pronto hiciéramos otro ejercicio, otra vez en el chat, ¿sí? Y es que escribiéramos cuál es el buscador que más utilizamos. O sea, cuando usted está en internet, ¿cuál es el buscador que utiliza? ¿Cuál es el predilecto? Google, Yahoo. Si pueden, escríbanlo ahí en el chat. Google, Brave. Mozilla. Google, bueno, la mayoría
se conserva, sigue siendo Google. Google. Bueno, hay una diferencia en algunos estudios, lo diferencian entre el explorador y el buscador. Pero digamos que en términos del buscador, termina siendo arrollador. De hecho, el buscador más usado es efectivamente Google, y luego sigue Bing. Eh, pero bueno, les quería comentar un poco esto, es porque finalmente el buscador prioriza. Y entre otras cosas, ahí es donde entran ciertas desventajas con quienes, por ejemplo, no tienen la posibilidad de pautar o pagar. Esa es una desventaja muy grande para los medios que digamos que poseen muy pocos recursos. Les voy a hacer una acotación también en términos, por ejemplo, de los proveedores de Internet, porque entre otras cosas también es algo a tener muy en cuenta, y es que así como hay una tendencia a usar mucho un buscador, pues en Colombia también se está generando, digamos que una concentración en muy pocos proveedores de Internet. Es así como si se consolida la unión que se está tratando de dar ahora mismo entre Tigo y Movistar, que pasarían a ser un solo grupo muy grande, al igual que Claro, que es el que tiene casi que la mitad de lo que son los recursos de Internet móvil en Colombia. Estaríamos hablando de que efectivamente quien provee el Internet también tiene una gran concentración, ¿sí?, de los usuarios, casi que en 2 o 3 grupos se concentra todo. Y otra cosa que les quería comentar, ay, un momentito que hay celebración por acá canina. Bueno, ya. Otra cosa que les quería comentar tiene que ver un poco con las redes en sí. Ya hablamos de los buscadores y los navegadores. Ya aquí mismo se comprobó que efectivamente Google es el más usado. Pero ahora viene otro detalle, y es las redes mismas, a la hora de usar redes sociales. Digamos que hay obviamente una prelación por ciertas redes. Una de las redes más consultadas a la hora de buscar información es YouTube. Y luego le siguen Facebook, WhatsApp, Instagram y Facebook Messenger también. Pero digamos que aquí hay una particularidad, y es que, por ejemplo, Facebook, WhatsApp e Instagram pertenecen a Meta, ¿cierto? Todos son del mismo servicio de Facebook. ¿Por qué comento esto? Porque, entre otras cosas, este tipo de plataformas también tiene una lógica de priorizar quien pueda pautar, o los algoritmos empiezan a hacer sugerencias. Y en ambos Santo, estamos... Hola. qué pena te interrumpo. No estamos ni viendo tu cámara ni la presentación. No sé si quieres antes prender la cámara si no vas a presentar. Espera. ¿Ahí me ven? Sí, Eso. es Bueno, ya, más. listo. Bueno, que estaba comentando que al igual que con los navegadores y los buscadores, también hay una concentración en las redes que se utilizan. Y en este caso, no está de más escatimar un poco que profundicemos en ella, porque la lógica que la sostiene también es la misma, y es quien pueda pautar, pues será eh, favorecido, y el código también de una u otra manera favorece unos discursos o unos relatos sobre otros. Una muestra de ello es que en las tendencias, muchas veces cuando tratamos de hacer, digamos que tendencia a un tema que nos interesa, cuesta mucho, pero en el día a día muchos de estos conglomerados se vuelven tendencia porque posicionan una noticia sin necesidad de hacer todas las maromas que normalmente quienes no tenemos recursos nos tocaría hacer, que es recurrir a un montón de personas a decirles que por favor nos apoyen y que retuiteen o que entren a la conversación, que reenvíen y tales. Digamos que ellos lo tienen al orden del día. Es decir, si hoy los grandes medios quieren que el tema sea el incumplimiento de alguna reunión de quien preside este país, pues así será. Entonces, digamos que a la hora de valorar las redes, también habría que tener en cuenta que estamos en serias desventajas quienes efectivamente no tenemos grandes recursos. Y en ese sentido, voy a pasar otra vez
a la diapositiva para que vayamos yendo al otro puntito. En cuanto a los medios alternativos y sus grandes desventajas. Digamos que acá hay un problema grande y es que pues, hay una falta de financiamiento y visibilidad. Como lo venimos diciendo, pues claro, no hay el mismo poderío económico, no hay las mismas posibilidades de que se pueda pautar o que se beneficie por un algoritmo o que en este caso, pues como les comentaba, pues si RCN o El Tiempo tienen pérdidas en un año, pues tienen un brazo económico que les rescata y pues les sostiene a flote. Entonces, digamos que ahí hay un problema muy grande. En cuanto a la poca participación en la pauta estatal, una posibilidad de que se aumentara la pauta para los medios alternativos, pero en la práctica no se ha materializado de tal forma que pudiera redistribuirse o distribuirse a la gran cantidad de medios que existen, sino que se concentran muy pocos también. Es decir, de parte de los medios alternativos tampoco es que esos recursos estén llegando a todos o a la gran mayoría, sino que se concentran en unos pocos. En este caso, incluso pudiéramos hablar de que a la marginación de las plataformas digitales, que incluiría, como lo que les decía ahora, de acceso a tecnología o algoritmo, también habría que sumarle la ausencia de políticas públicas efectivas que efectivamente favorezcan los medios alternativos. Lo digo porque en Colombia la gran mayoría de medios que existen no son los medios hegemónicos. Sí, o sea, son demasiadas los periódicos, las emisoras y los canales incluso regionales, pero casi que todo está concentrado en unos pocos. Por ejemplo, en cuanto a lo de la mayor cantidad de pautas se sigue sosteniendo en televisión. Uno creería que son en redes o es en lo digital, pero no. La mayoría de la pauta está sostenida en televisión, casi que tiene la mitad de la torta. La radio sigue teniendo cierta pauta. Pero, bueno, y las redes no se diga más. Pero lo que me quería referir es, por ejemplo, en el caso de la televisión, que gran parte de la pauta, o es el medio que más recibe pauta, no se distribuye a la gran mayoría o la gran cantidad de espacios televisivos, sino que se concentra en los grandes, es decir, RCN, Caracol y a lo sumo Canal 1. Entonces, digamos que allí hay como una desventaja muy grande. En ese sentido, digamos que frente a la concentración mediática es importante aclarar que, digamos que existen cientos de emisoras comunitarias, más de 500 concesiones de televisión, más de 2.500 emisoras radiales registradas. También hay canales regionales y presencia significativa en distintas regiones del país. Sin embargo, su alcance es limitado y muchas veces no logran competir en visibilidad ni impacto con los grandes conglomerados mediáticos que concentran las audiencias nacionales. Es decir, estamos hablando de que su alcance siempre es nacional y no como muchas emisoras o canales regionales que pues su alcance es muy corto. Digamos que estos medios alternativos o estos otros medios que nos estamos peleando como el resto de la torta, no logramos competir en visibilidad ni impacto con los grandes conglomerados mediáticos que concentran la audiencia nacional. Y pues esto lo que hace es que predomine un consumo masivo en una oferta muy reducida de contenidos. Digamos que está dominado por unos pocos actores que logran imponer narrativas a través de la televisión nacional, las grandes cadenas radiales y los portales digitales más posicionados. Ahora rato colocaba el ejemplo del periódico El Tiempo, pero por ejemplo la Blue, que es una radio, pues también tiene mucha presencia en las plataformas digitales y es una de las más consultadas también a la hora de buscar noticias en red. A diferencia de quienes estábamos contestando en este chat, que no utilizamos la Blue, pues la Blue sí es muy consultada por muchas personas. Es decir, cuando buscan una referencia. Digamos que frente a esta realidad, los medios comunitarios, populares y alternativos cumplen un papel fundamental. Digamos que son espacios donde las voces silenciadas encuentran eco
Estos medios permiten que comunidades campesinas, indígenas, afrodescendientes, sectores juveniles, movimientos sociales y procesos barriales narren su realidad desde sus propios términos, perdón, rompiendo con un relato homogéneo de los grandes medios. Son medios que no responden al lucro, sino a la necesidad de comunicar desde abajo, de construir memoria, identidad y tejido social desde los márgenes. Sin embargo, pues estos medios enfrentan un problema estructural de exclusión que básicamente están resumidos allí en lo que les pongo en la diapositiva. Pero bueno, ya como para ir avanzando con este tema de los medios alternativos, quisiera otra vez hacer el ejercicio y es, ¿ustedes por qué creen que son importantes los medios alternativos? No sé si lo pudiéramos también colocar ahí en el chat. ¿Por qué creen que un medio... No, pero ya nos acabas de contar que hay una concentración de medios para que no estén concentrados, sí, pero ¿qué es lo que posibilita que se pudiera contrarrestar esa concentración? O sea, ¿qué puertas nos abre los medios alternativos o comunitarios? No sé si pudiéramos hacer ahí el ejercicio y escribirlo en el chat. A ver si leo. Un contrapeso con la desinformación. Perspectiva. Eso, porfa, si pueden copiar ahí en el chat, maravilloso. Tin, 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 tin. Hacen contrapeso con la desinformación, perspectivas distintas a las hegemónicas, permite acceder a una información no mediada por el poder. Los medios alternativos también son importantes porque muchas veces dan evidencia de noticias contadas desde un punto más neutro. Acceder a información, análisis críticos y alternativos, muchos son territoriales, se piensa en el territorio, ese es exacto, excelente. Visibilizan los territorios, perfecto. Los medios alternativos no responden a ningún poder comunicativo, muy importante. Bueno, ahí hay varios insumos. Grandes empresarios y permiten dar información verdadera. Contar con voces y relatos de contextos específicos, voces disidentes a los discursos hegemónicos. En medios alternativos es eso. Respaldan una verdad que masivamente se intenta silenciar u omitir, disfrazar y transformar a su conveniencia, mientras que el medio alternativo no busca precisamente un beneficio de obtener la razón, imparten y aportan a un criterio individual desde lo colectivo. Bueno, excelente. Es normal que los medios se manifiesten o se pronuncien a nombre de la sociedad colombiana. Es decir, los medios hegemónicos, si algo hacen y son expertos, es en suplantar. ¿Cómo así? Sí, es normal que el director de X emisora hable a nombre de los colombianos. Es decir, es que el pueblo colombiano quiere saber, es que los colombianos necesitamos. En los canales de televisión se habla un poco de una suplantación de las necesidades de las comunidades. Entonces se abren una sección en la que efectivamente la gente del barrio tiene la oportunidad de contar o de ser incluso hasta reportero. Bueno, ahí hay una cosa muy curiosa. Ay, sé que siguieron escribiendo, me gusta. Ah, no. Sí. Sí. Ah, no, sí. Estamos en lo mismo. Entonces, aquí hay algo muy importante y es que los medios alternativos no buscan suplantar. Efectivamente, buscan develar lo que ocurre desde los territorios en la voz de quienes están en esos territorios. Y como lo decían varios en el chat, lo último que quieren es obedecer a unos intereses privados o unos intereses particularistas que lo que buscan es ocultar la realidad. En este caso, digamos que hay una cosa muy importante y es que los medios hegemónicos, de una u otra manera, cuando yo digo que suplantan, pues terminan consiguiéndolo porque
efectivamente muchos se asumen o se identifican con esos discursos. Porque finalmente alguien podría decir, bueno, pero finalmente, pues si están suplantando o no están contando la verdad, pues sería muy fácil corroborarla. Y ahí hay un problema muy grande. Y es que efectivamente cuando tienes la posibilidad de montar una narrativa que no solo está por una sola plataforma o por un solo medio, sino que en conjunto todos actúan como con una misma línea editorial, pues lo normal es que las personas terminen por creer que efectivamente, si hay posibilidad de duda de la realidad que ellos conocen, terminan creyendo un poco en los medios. Obviamente aquí surge un problema muy grande que los medios alternativos sí tienen como apuesta, y es que el medio hegemónico o los medios hegemónicos no les interesa de ninguna manera una ciudadanía crítica. Es decir, no les interesa en ningún momento dar herramientas o elementos como procura, por ejemplo, esta escuela que estamos realizando, para que las personas efectivamente a la hora de acceder a la información puedan tener filtros, puedan poner en cuestionamiento, sino que finalmente es servil a quienes tienen el poder, pero también muy fácil a la persona acostumbrarse a seguir los relatos. Es decir, antes que hacer un ojo, un zoom, perdón, a la información que recibe, pues se replica. Y eso no lo muestra el hecho de que efectivamente hoy viajen mucho más rápido las noticias falsas que las noticias reales. Es decir, es mucho más sencillo que una persona se invente una noticia bien sensacionalista, bien amarillista, y gane muchos likes y se comparta mucho por el simple hecho de que se lo pensó de esa manera. Se lo pensó en tanto mentira, pues que tuviera incluso algunos elementos casi que místicos o pudiera conectar con las mayorías y empieza a replicarse. Contrario a si a veces desnudamos la realidad o contamos la realidad, que muchas veces es cruda y termina siendo, digamos, que un poco menos digerible para las personas, o al menos no tan fácil de asumir y luego compartir. En las redes o en el compartir de información, está demostrado que efectivamente una noticia falsa puede viajar mucho más rápido, y una noticia bien desarrollada, una noticia concreta, pues le cuesta un poco más, por muy legítima que usted la considere o por muy necesaria que usted la considere, pues la falsa viaja mucho más rápido en tanto se inventa con ese objetivo. En cambio, uno la verdad o la realidad, uno no se la inventa, uno no la, no la acomoda, como quien dice, la realidad es tal cual. Alguien diría, yo escuché recientemente, por ejemplo, a una persona que trabaja mucho el tema de medios, a Pablo Iglesias, diciendo que había una necesidad de que efectivamente desde la otra orilla, ¿sí?, la que busca contrarrestar los medios hegemónicos, pues nos preparáramos un poco y que efectivamente nos volviéramos expertos en desarrollar contenidos de todo tipo y estar ahí siempre haciendo el trabajito. Pero, entre otras cosas, yo añadiría que hay una necesidad que efectivamente los medios alternativos deben tener en cuenta, y es que como nos interesa es otro tipo de ciudadano o de personas que efectivamente tomen la información de manera crítica, pues la tarea es doble, no solo de informar, sino también que hay un ejercicio ahí de educomunicación o educomunicacional, muy de la línea de las apuestas de la pedagogía popular por la comunicación acá en América Latina, que fue donde empezamos a hablar un poco de lo educomunicacional. Y en ese sentido, los medios alternativos también son importantes. Quería agregarlo a todo lo que ustedes están diciendo en el chat, que es muy valioso, pero también son importantes, entre otras cosas, porque tienen ese componente. Es importante que los medios alternativos terminen asumiendo también un rol en cuanto a lo que tiene que ver con la educación popular, o en este caso la educación en comunicación, ¿sí? Dar herramientas para que efectivamente las personas, no importe la fuente, aprendan un poco a discernir o a discriminar, y ya luego pues nos encontremos con que no solo en este chat la mayoría de las personas digan opciones tan variadas de fuentes de información, sino que ya sea un poco una porción más grande de este país que la mayoría consume lo que los medios hegemónicos o tradicionales siempre nos están diciendo. No sé si de pronto hasta aquí alguien quiera de pronto hacer alguna pregunta o sugerir algo antes de yo pasar a leerles algo.
Rafael. William, te habla, Sí, habla Rafael. hola Rafael. Yo quisiera, bueno, es que tengo un rollo en la cabeza, ¿cierto? Yo vengo también investigando estos temas de hace rato, pero quisiera saber qué vamos a entender acá por los medios, ¿cierto? Porque los medios en cierta parte de la historia fueron convocados de alguna manera y en otros estadios de la historia están de otra manera, ¿cierto? O como los tenemos ahora. Entonces, ¿qué vamos a entender por medios en estos momentos? Yo creo que aquí hay algo. Hola. Yo creo que aquí hay algo importante y lo van a tocar justo en la próxima sesión, en la que vamos a hablar un poco de lo que es la esfera pública. Posiblemente nosotros acostumbramos a hablar mucho, por ejemplo, de lo que es disputar la opinión pública, pero digamos que todo eso claramente tiene que enmarcarse y obviamente no limitar a que los medios simplemente se han visto como unos canales o plataformas por los cuales se transmite información, noticias, entretenimiento y demás. ¿Sí? Obviamente hace alusión un poco a una realidad histórica en la que nos encontramos y en la que efectivamente hablar de medios también nos estamos hablando de un escenario de disputa, ¿sí? Entender aquí medios como un escenario de disputa en la que hay un poder, ¿cierto?, en ejercicio y cómo obviamente quienes tienen en su mayoría concentrados los medios, pues pueden ejercer con más facilidad ciertos poderes y quienes nos oponemos un poco a eso, entramos un poco a estudiar cómo empezamos a tensionar o a disputar esa hegemonía. Como les decía, me parece que finalmente la escuela esta va a tener un muy buen desarrollo. En la próxima sesión van a poder ahondar un poco en el tema de lo que es eh, la esfera pública como tal, ¿sí? Que es, digamos que, un buen punto de partida para entender lo que ha sido el recorrido histórico, lo que son los medios, ¿no? Ok, gracias, William. Hay una pregunta también en el chat de Sharik Amador. Dice, quisiera volver a escuchar la relación entre la educación popular y la postura crítica frente a los medios. Ah, sí, listo, claro, claro. Bueno, digamos que precisamente en Latinoamérica, eh, en ese desarrollo de la educación popular en América Latina, se hacía también una denuncia a lo que eran los medios. Es decir, ya lo que nosotros estamos hablando ahora de concentración de medios no es algo nuevo, ¿cierto? Lleva mucho tiempo. Digamos que más allá de que hay experiencia de radios comunitarias o televisión pública de tiempo atrás, pues lo cierto es que los medios de una u otra manera siempre, al menos en el caso latinoamericano, han tenido una filiación muy clara, ¿sí?, a quienes están en el gobierno o han sido una voz clara para quienes están en el gobierno. Entonces, en este caso, los procesos populares de educación denunciaban un poco la ausencia que había de medios para que los sectores subalternizados o las clases populares pudieran tener eco, ¿cierto?, en algún escenario. En este caso, al hacer la crítica a quienes efectivamente controlaban los medios, surgía la necesidad de preparar a los sectores populares para poder entender un poco cómo funcionaba o cómo operaba el poder desde estos mismos medios. Entonces, en ese sentido es cuando se plantea lo educomunicativo o la educomunicación como una propuesta de la educación popular para dar herramientas para que las comunidades no solo se den cuenta de del poder de los medios o a quién favorecía el relato de los medios, sino que pudieran hacer ejercicios de comunicación desde abajo. Es decir, de allí de una u otra manera se buscaba dar herramientas para que surgieran procesos de comunicación popular o comunicación comunitaria. Era un poco eso.
surge de la crítica a la concentración de los medios, surge la necesidad de que los sectores populares también tengan sus propios medios. Para eso había que educarse. Fernando, vos ahorita habías indicado, no sé si te escuché mal, que ¿Sí? podías hacernos llegar como el material bibliográfico en el que te basaste para hacer esta Ah, sí, presentación. sí, sí. Sí, sí, efectivamente. Bueno, digamos que utilicé más o menos dos estudios y dos autores que a mí personalmente me gustan mucho, Manuel Chaparro y Iñaki Chávez. De ambos hay dos textos que los tengo en PDF, los puedo compartir si alguno los quiere, la verdad los recomiendo mucho. De hecho, Manuel Chaparro, recientemente hicieron un estudio muy bueno sobre lo que era la concentración de medios y la democracia, pero no centrado, no solo limitado a España, o sea, hay unos elementos de España, pero también toma elementos de América Latina. Incluso hay un capítulo dedicado a lo que fue la narrativa del proceso de paz en España, a partir de medios como El País, por ejemplo. Y Iñaki Chávez hace también como una buena radiografía de lo que ha venido siendo la concentración de los medios en el país. Entonces, sí, con gusto lo podría compartir. Y también hay como dos estudios muy buenos, muy recientes, sobre... Ah, bueno, sí, sí. Ahí sugieren que podemos hacer una carpeta en Drive, sí, con todo gusto. Podríamos hacerlo y compartirlo. Y no sé si, Santi, de pronto hay algún archivo en el que... Perdón, un correo en el que te puedan escribir y tú les vas ahí Sí, compartiendo. yo tengo el correo de todos, eso espero pues, y el celular. De todas maneras, por favor, llenen el listado de asistencia que les puse al principio, se los voy a volver a compartir, porque ahí se les vuelve a pedir el correo y el celular, entonces con eso también evitamos que de pronto hayan habido errores en la primera digitación. Yo les hago llegar entonces un enlace a una carpeta de Drive para que ustedes puedan ingresar y con la información para la próxima sesión. Ah, bueno, y por aquí también pidieron la presentación, esta presentación que acabaste de hacer, si también me la puedes pasar, yo las comparto. Ah, bueno, listo, listo. Sí. En cuanto a lo de los informes, hay uno muy bueno sobre el uso que es de Observacom, que hace, bueno, eso es alianza con el FES, que es una organización muy importante en cuanto a la comunicación. Y básicamente ese estudio, pues me parece bueno que se los podamos compartir, es cómo está concentrado el Internet en América Latina, pero tiene un capítulo específico para Colombia, que es donde les digo que tiene como que apuntes muy importantes sobre el uso que le da a las redes o a las plataformas digitales los colombianos, por ejemplo, a la hora de usar los motores de búsqueda, los navegadores, el acceso al Internet móvil mismo, cómo está concentrado, el acceso a las redes sociales, el uso de las redes sociales y lo que les decía sobre el acceso a las noticias a través de Internet, que entre otras cosas, a mí ese me parece muy interesante porque muchas veces nosotros creeríamos que como a nosotros no nos gusta X o Y canal noticioso, pues la mayoría pensará lo mismo y no es así. Como les decía, por ejemplo, allí en ese estudio se muestra cómo el tiempo.com tiene un alcance de más del 40%. Pulso es otro medio que pertenece al grupo Santo Domingo, tiene más del 27% de alcance. Aparece Publimetro, que aunque Publimetro no es una plataforma, digamos que de un grupo empresarial colombiano, si es extranjero, sí maneja una línea editorial muy parecida. Entonces es normal que ustedes posiblemente si no consultan ni el tiempo, ni Pulso, ni Semana, tampoco vean Publimetro, es muy normal. Pero también tiene mucho alcance. O sea, estamos hablando de que plataformas como el Pulso, Publimetro, Semana, El Espectador, Las Dos Orillas o Blue Radio tienen alcance cercano al 20%. Decir, ¿qué quiere decir esto? Que del 100% de las personas que navegan o buscan información en las páginas de Internet, al menos un 20% llega a estas, ¿sí? La frecuenta, llega a ellas. Que eso, en el caso de lo que son los medios alternativos o quienes buscamos contrarrestar los medios hegemónicos, pues sería pues,
una locura. Tener un alcance del 20% de quienes consultan, pues para un medio, por ejemplo, alternativo, sería casi que la revolución en este país. Pues mentira, pues obviamente es una exageración, pero lo digo que es de grandes dimensiones. Pero entre otras cosas, yo les menciono un poco esas cifras porque es las aspiraciones que deberíamos tener. Es decir, si deberíamos aspirar a que en esa disputa por, lo, por los medios o por el espacio de la narrativa de lo que sucede en nuestro país, deberíamos tener ese tipo de aspiraciones, porque de lo contrario vamos a seguir sosteniéndonos muy marginales. Es decir, somos un grupo de personas que nos identificamos con ciertos medios, los consultamos, pero la mayoría está de espaldas a ellos o no está en relación con ellos. Obviamente eso implica muchos retos, que entre otras cosas también obedece a las mismas dificultades que tienen los medios alternativos como para poder salir a flote. Entre otras cosas, pues hay una necesidad de reconocer los medios comunitarios como actores claves, ¿cierto? En la construcción de ciudadanía y democracia. ¿Y por qué lo digo? Porque más allá de los movimientos que se han generado en las últimas décadas en Colombia por reivindicaciones o, no sé, puede ser el movimiento agrario en su momento, digamos que en estas luchas coyunturales nunca se ve como en un horizonte futuro la necesidad de tener medios propios. Y en un sentido lo digo porque incluso cuando hay estos momentos de muy grandes movilizaciones en el país, nos vemos enfrentados a que quienes ofician de vocerías o les asignan la vocería de estos movimientos, en cuáles medios terminan siendo entrevistados, ¿sí? Y en cuáles medios terminan siendo visibilizados, con un agravante muy grande. Estamos hablando de los mismos medios, son expertos en suplantar a las mayorías, pero también son expertos en colgar el teléfono a quien no piensa igual que ellos o a quien los contradice, ¿cierto? Quien piensa igual que ellos, pues se les invita a tocar la guitarra y a hacer chistes y a hacer juegos y maromas. Pero los líderes estudiantiles, los líderes de movimientos campesinos, los líderes de los sectores populares en general, en estos medios, pues no tienen cabida. Y cuando llegan esos momentos, ¿a qué medios se recurren? A esos mismos. O, pues, entre otras cosas, además de recurrir a ellos, porque pues, tampoco es que haya mucho más margen, ¿cierto? Creo que no tenemos la misma capacidad logística, los medios que tenemos pocos recursos para ir, como dicen el lema de muchos periodistas, desde el lugar de la noticia. Ir y viajar a tal lugar, llevar todo un despliegue que pueda hacer entrevistas y registrar lo que está pasando. Entonces, bueno, hay un primer elemento que hay que tener en cuenta y es que hay que reconocer esa necesidad de construir medios comunitarios, ¿cierto? O sea, eso es un imperativo. Lo otro es, digamos que hay una necesidad de hacer un cambio que permita que a partir de políticas públicas, pero también a través de redes de solidaridad podría ser, apoyar la sostenibilidad técnica, legal y financiera de estos espacios, ¿cierto? Porque tampoco es que se sostengan por el mero deseo. Lo otro tendría que ser un poco como con el tema del espectro digital, ¿cierto? Y es que efectivamente, pues todas estas plataformas de una u otra manera terminan beneficiando o priorizando a quienes más pautan. Y eso nos lleva a hacernos la pregunta de qué implicaciones tiene, como les mencionaba yo ahora rato, que efectivamente quienes proveen el Internet, quienes son los dueños de los buscadores, quienes son los dueños de los navegadores, son unos mismos conglomerados o unas mismas empresas que tienen una lógica que no nos favorece para nada. De manera que ahí está un poco la cuestión muy difícil, pero habría que ver qué se puede explorar para contrarrestar eso. Es decir, por poner un ejemplo, nosotros terminamos recurriendo a las redes sociales que ya están allí, creadas y masificadas. Cuando surge una nueva es muy difícil que se posicione. Ha habido intentos, por ejemplo, de tener unas plataformas alternas a X, ¿cierto? Que digamos que sean unas plataformas ya más de código abierto, pero resulta que estas son muy marginales o terminan no llegando a la gran mayoría de personas. De manera que pues eso también es algo que hay que trabajar y hay que tener muy en cuenta porque pues esta concentración de medios no se gana simplemente con muy buenos deseos. No sé si de pronto hay alguna otra pregunta o alguna otra anotación por allí.
Hola, Fer. Hola, hola. Sí, no, yo no sé si me escuchan. Sí, Rodri, dale. Perfecto, perfecto, sí. Bueno, no, Fer, vea, yo tenía dos enfoques pues que me parecía como muy importante ir precisando. No sé si durante la escuela lo irán haciendo. Uno tiene que ver con que si bien se establece la función de determinados medios en relación a su hegemonía y su grado de concentración, no sé por qué en buena medida se ha venido estableciendo que se trabaja con una información, porque lo que a mí me da a entender es que si bien hay formatos de información, también buena parte del formato ha creado un relato que está dirigido más a dos nociones, creo que son tratar de definirlas. Uno es la noción de propaganda o la mercantilización propagandística. Ese es uno. Y el segundo término que tiene que ver con lo que tú planteabas ahorita y es en relación con la realidad, el mundo de la realidad. No sé si eso es correcto establecerlo así o si una de la dinámica de los medios es más crear formatos uniformes de realidad o formatos eh, estandarizados de realidad en función, desde luego, de los intereses que se agencian desde determinada grupo informativo, que no sé pues si eso será un desarrollo de la temática, porque ahí es donde viene la otra noción que tú estabas tratando de formular para posterior, y es la formación de la opinión pública, ¿sí? Y el flujo en la información la formación de la opinión pública, digo, y el flujo ya de la democracia, cómo se ve ahí beneficiado o no beneficiada. Esos son elementos que quería como que de pronto si fueran afianzando o si van a trabajarse posteriormente. Gracias, Fer. Oh, Rodri, a ti. Claro, claro, ahí hay una necesidad efectivamente de cómo hacer la diferenciación. Efectivamente termina funcionando más como propaganda. De hecho, uno sí habla de todo el tiempo de medios de información, pero digamos que si algo tiene la información es esa posibilidad de lograr lo que yo decía que muchas veces no se hace, y es contrastar, es verificar. ¿Sí? Como eso no se hace, sino que se replica, se asume como una verdad. Y finalmente, los fines mismos que tienen eh, estos medios terminan siendo más propagandísticos. Es decir, los contenidos están diseñados para influir en las actitudes y en las acciones de la audiencia. ¿Sí? A menudo, pues, siempre de manera sesgada y muy emocional. Por ejemplo, hoy en día abunda mucho eso del storytelling, que básicamente lo que busca es mover tus emociones, y eso es lo que más abunda en redes. Entonces, cuando la finalidad es precisamente lo emocional, lo emotivo, y no dar cuenta del hecho, un hecho que, como decía yo, que cuando se trata de medios de información es verificable, es decir, y no solo que sea verificable, sino que finalmente las personas hagan uso de ello, es decir, que puedan verificarlo. De manera que uno podría decir que, claro, en estos medios que yo creería que más bien deberíamos llamarlo así, sí, propaganda, la propaganda oficial o la propaganda de los empresarios, no aguantan un check, no aguantan una revisión, no aguantan un cuestionamiento. Es decir, si uno empieza a revisar, muchas cosas terminan cayéndose, no tienen sustento, no tienen soporte. Bueno, sí, me parece muy interesante eso. Y en cuanto a lo de la realidad, efectivamente, creo que sí, es muy importante que pasemos un poco o cuando tengamos la oportunidad de abordar un poco esto de la esfera pública, porque efectivamente eso es algo que está allí, independientemente de las personas tengan un grado de conciencia o no, pero opera y que termina determinando, como decías tú ahora, un tema muy importante, y es esa diferenciación de lo real, eso de entender la realidad y cómo muchas veces lo real no es más que asociado con lo que me narran o lo que me relatan,
pero que de una u otra manera no tiene nada que ver. Y bueno, era un poco eso. Y no, gracias Rodri ahí por el comentario. Creo que sí es algo que pues, se va a ir abordando un poco de a poco. Me gustaría que se ahondara más en la no neutralidad de la tecnología y que a pesar de ello los medios alternativos difundan información más rigurosa al final. La opción depende del algoritmo. Ah, sí. Hombre, sí, es muy interesante. Mira que hay algo muy importante y es que las redes, qué bueno que justo Rodri hizo el comentario, las redes están más hechas para la propaganda que para la información. Y lo aclaro. Entre otras cosas, porque los formatos de todas estas plataformas buscan no mostrar una historia o contar en detalle un suceso, sino que son más propicias para captar tu atención, para movilizar una emoción en ti, para motivarte o desmotivarte, que informar. Y claro, los medios alternativos seguimos un poco insistiendo porque creemos que ahí hay la posibilidad también de darnos así sea a conocer, más allá de que no se puedan desarrollar en profundidad muchos contenidos. Porque aclarar que efectivamente a pesar de que se use TikTok, no quiere decir que TikTok nos permita en 30 segundos o en un minuto hablar del conflicto armado en Colombia. ¿Cierto? Posiblemente eso va a requerir un poco otro tipo de formatos, que no es TikTok. Pero digamos que alguien podría decir, bueno, allí introduces algo y quizás invitas a que por otro medio luego sigan desarrollando el tema. Pero digamos que como este es el fin último o estas plataformas tienen, digamos que ese formato, ¿sí? Que es muy light, termina favoreciendo efectivamente a quienes tienen por fin o como fin último no informar, sino difundir propaganda o vender un producto. ¿Sí? En este caso, entiendo ahí lo que dices de la no neutralidad. No necesariamente, en muchos casos tiene que ver porque se parcialicen más unos discursos que otros, que también ocurre, ahora lo aclaro. Pero lo que digo es que de por sí ese formato favorece más quienes no tienen la intención de informar. O sea, lo favorece el de las redes. Y ya lo segundo, lo de la no neutralidad, pues claro, desde luego. O sea, es decir, recientemente el mismo hecho de que mucha gente quisiera migrar de X fue porque el mismo Elon Musk abiertamente comentó o, entre otras cosas, también se evidenció que habían ciertos contenidos en X que empezaron a invisibilizarse o que no se difundían tanto, no se mostraban tanto. Entre otras cosas, no podemos nunca confiar en una neutralidad porque todas estas plataformas tienen código cerrado, no son de código abierto. O sea que solo sus amos y señores, sus dueños, pueden controlarlos y mostrar, definir la prelación por unos contenidos u otros o por unas narrativas u otras, ¿cierto? Ha ocurrido mucho, por ejemplo, que algunos medios alternativos han tenido que recurrir a no mencionar algunos conceptos, algunos temas o algunas palabras para no ser censurados, porque fácilmente te bajan. Entonces es como que si tú tuvieras que renunciar a utilizar conceptos que son muy necesarios, no sé, como lucha de clases. ¿Por qué? Porque eso puede permitir censura, entonces cámbielo, dígalo de otra manera, pues. Pero ahí es donde viene el dilema. ¿A quién le termina favoreciendo eso? Pues claro, quien necesita un discurso muy light, muy efímero, muy, ojalá, emotivo, ¿no? Que lo que busque es mover tu fibra, convencerte de algo, moverte hacia alguna cosa muy inmediata. No sé si de pronto tengan por ahí algún otro comentario. Tú diste ahorita unas referencias bibliográficas. Sí. Quería hacerte una enfoque adicional de un autor pues que es más de orden universal y es muy conocido, yo creo que todos lo conocen, pero me parece que de pronto no sé en qué buena medida se pudiera abordar las nociones que él ofreció en público a través de precisamente estos medios, es Chomsky, sobre el papel actual de los nuevos formatos y donde uno de los efectos muy fuertes que viene trabajando y que se trabajaron pues directamente desde su voz tiene que ver con la sugestión, el estímulo de la sugestión y la imposición de, en buena medida,
el relato oficial. Pero Chomsky lo trae. Yo no sé hasta qué punto, de pronto la escuela logre ir detallando esos elementos que él puso de manifiesto en buena parte de los textos más recientes de él, cuando son artículos más bien sobre este tipo de formatos que tú has estado haciendo mención actualmente. Sí, sí, muy importante. Otro que yo podría recomendar mucho, ojalá, más, ahí tengo un artículo muy bueno sobre el de Ignacio Ramonet. Creo que Ramonet también nos da muy buenos elementos, sobre todo porque Ramonet empezó a cuestionar este tema de lo que tiene que ver con las redes. Esta victoria que algunos se inclinaban a cantar, que básicamente había una democratización de los medios de comunicación o de la información gracias a las redes, y bueno, él creo que hace una muy buena crítica allí, y también podría recomendarlos, es muy, muy bueno. Bueno, para darle cumplimiento al tiempo, vamos entonces a cerrar por hoy en este punto, dándole las gracias a Fernando por la presentación y la explicación de esta información que nos acaba de dar. Me parece pues, que ha sido muy clara y muy importante. A ustedes darle las gracias, recordarle que nos vemos dentro de 8 días a esta misma hora por este mismo enlace, para que porfa lo tengan por ahí reservado, pues si no les vaya a perder. De todas maneras, quedo yo entonces con la tarea y la responsabilidad de hacerles llegar a ustedes una carpeta de Google Drive con los textos que Fernando nos va a compartir y también podemos ver pues, que las referencias que tal vez dijo el mismo Rodrigo a Chomsky, que podamos hacer como una suerte de pequeña bibliografía en todo este proceso y que cada uno se lo puede llevar, digamos, como eh, una producción de este mismo espacio. Yo quería decir algo como para cerrar. Sí, dale. Bueno, dos cositas. Lo primero tiene que ver un poco con que cuando uno detalla que los más ricos o los grupos económicos que más poder adquisitivo tienen o que manejan sectores estratégicos en el país son casualmente los que tienen los medios que más alcance tienen, a uno le quedan dos vías. Una es decir, bueno, me tengo que volver más rico que ellos, y yo creo que esa no puede ser la opción de las mayorías en este país. Y la otra es redes de solidaridad. De una u otra manera, esto solo nos pone una tarea en el horizonte, y es de qué manera la red de solidaridad, es decir, la ventaja que podemos tener nosotros es que mientras ellos tienen mucho dinero, nosotros tendríamos que recurrir a que, siendo muchos y a través de la solidaridad, podríamos también construir medios contrahegemónicos, ¿cierto? Hacer esa tarea de una guerrilla mediática, por decirlo así. Entonces, en ese sentido, como que va mi cierre, y esto nos deja sobre todo abierta la pregunta de cómo podemos mirarnos como mayorías que, digamos, que tuvieran apuestas diferentes, en la necesidad de juntarse o de agruparse o de mirar a ver cómo se fortalecen este tipo de medios. Que la política pública también puede jugar un papel fundamental. Ay, Heidi levantó la mano. Hola. Hola, buenas noches, un gusto Buenas noches. saludarles a todos, a Sí. todas. De verdad muy complacida de poderte escuchar, William. Yo soy comunicadora social, pero mi papel ha estado siempre en los medios comunitarios desde la frontera con Venezuela. Estoy en Maracaibo, estado Zulia, y créanme que esa sería una de nuestras grandes apuestas en este proceso de formación, y es precisamente la guerrilla comunicacional para poder contrarrestar pues todo lo que la canalla mediática emplea a diario, y sobre todo la visibilización de los territorios, pero ver cómo ese comunicador popular se apropia de esa necesidad de informar y de tener una red bien tejida alrededor del espacio territorial en el que se encuentra. Así que te felicito, William, por este primer espacio, y de verdad nos vamos con muchas expectativas. Yo sé que algo muy bueno va a salir de aquí. Ay, qué bueno, qué bueno. Bueno, entonces era el primer punto, como que ante no tener
ante la posibilidad de no tener tantos recursos, y tampoco lo vamos a desear tener tanto dinero concentrado, lo que nos queda a nosotros es las alianzas, las redes, ¿cierto? Y el segundo punto que quería tocar es que como de pronto aquí hubo alusión un poco a lo de la educomunicación, yo ahora mismo podría, Santi, pasarte los documentos para que les compartas en la carpeta de Chaparro, Ramonet y de Iñaki, y los dos estudios sobre el uso de los medios en Colombia. Pero también podría, quizás mañana, compartirte uno sobre educomunicación que creo que les puede gustar mucho. Yo creo que los sectores populares debemos apostarle mucho a la educomunicación. Es una herramienta demasiado valiosa y bueno, me gustaría compartirles ahí un documento pequeño como para que lo lean y miremos un poco ahí cómo pudiéramos sacar algunos elementos de ese documento. Y ya, muchas gracias. A mí me complace mucho acompañarles y bueno, seguiremos aquí también acompañando cada una de las sesiones que siguen y espero pudiéramos seguir en esta conversación el resto de sesiones. Y bueno, feliz noche y muchas gracias nuevamente al CES por esta gran invitación. Listo, muy buenas noches, muchas gracias.